Dice la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Estos versículos los podemos encontrar en Marcos 12, 28 al 30, para el que quiera tenerlos ahí guardados. Y para contarles una historia, érase una vez una granja. En la granja había una gallina y un pavo. Y un día la gallina viene donde el pavo y le dice: oye pavo, tú y yo como que deberíamos hacer un negocio. ¿Qué tal si tú y yo hacemos un restaurante? Y el pavo se queda mirando a la gallina y medita en la idea y le dice: ¿tú sabes qué, gallina? Es cierto, esa es una buenísima idea. Tú y yo deberíamos hacer un restaurante. Y el pavo le pregunta: pero me surge una duda. ¿Qué vamos a servir en ese restaurante? Y la gallina le dice: pavo, tú sabes, nosotros podemos servir huevos con jamón. Y el pavo se queda mirando a la gallina: ¿huevos con jamón? Y la gallina: sí, huevos con jamón. Y el pavo se queda un minuto meditando y le dice a la gallina: ¿tú sabes qué, gallina? Yo creo que no quiero formar un restaurante contigo. ¿Por qué? Porque de formar un restaurante, tú estarías involucrada y yo estaría comprometido. Esta historia refleja dos cosas: las personas que dan lo que les sobra, como la gallina que iba a dar para el restaurante el huevo, y las personas que le ofrecen todo, como el pavo, cuya vida iba a tener que ofrecer para sacar el jamón. Entonces, ¿qué nosotros estamos dando como hijos de Dios? ¿Le estamos dando lo que nos sobra o le estamos dando todo al Señor? ¿Qué eres? ¿Gallina o pavo? Pavo. Entonces, con esta historia, quisiera que diéramos inicio a este devocional y ahora quisiera que tuviéramos una breve oración. Inclinen el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, tú que dices: donde hayan 2 y 3 reunidos en mi nombre, ahí estás en medio de ellos. Aquí estamos, Señor, porque queremos escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que hables a través de mí y que puedas tocar los corazones de los que estén aquí escuchando, que abras sus corazones y los ayudes a que te permitan dejarte entrar. Ayúdalos a entender tu palabra y a que la puedan poner en práctica. Gracias, oh Señor, en tu santo y bendito nombre. Amén. ¿Quién me pudiera leer el primer versículo? Apocalipsis 3, 15 al 16. 15 al 16. Sí. La palabra de Dios dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico. No, hasta ahí. Entonces, ¿qué estamos leyendo en este versículo? Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea que por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia no era ni frío ni caliente, ni estaba en el mundo, ni era buen mundano, ni estaba en la iglesia siendo un buen cristiano, sino que estaba con un pie adentro y un pie afuera. Para darles un breve contexto de estas palabras, Jesús en Apocalipsis 2 al 3, Él da varios mensajes a 7 iglesias diferentes. Estos mensajes que Él le da a estas 7 iglesias son un simbolismo de la condición espiritual de la iglesia a través de los años, a través de los últimos 2000 años, desde Jesús hasta aquí. Entonces, esas iglesias que representan la condición espiritual de las iglesias, la última, que es la de la Odisea, representa la condición espiritual de la iglesia hoy día. Ya nosotros estamos en los últimos tiempos. El mensaje que Dios da a la iglesia de la Odisea es el mensaje que Él le quiere dar a la iglesia a la cual pertenecemos tú y yo. ¿Y cuál es ese mensaje? Que ni eres frío ni eres caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca.
Entonces, tenemos un mandamiento. Dios, el mandamiento principal es este: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero surge un problema, y es que la iglesia a la que pertenecemos, a la que estamos viviendo hoy día, el Señor le dice que su característica principal, su condición principal, es que ella no lo da todo, sino que es tibia. No está en el mundo y tampoco se entrega al Señor. Entonces, el Señor le da un mensaje contundente a esta iglesia. ¿Para qué? Para que lo dé todo. Entonces, tenemos el mandamiento y tenemos la condición espiritual de la iglesia. Ahora, quisiera abordar este problema. Se puede abordar este problema desde diferentes maneras, pero yo quisiera enfocarme en lo que es la falta de fe y la duda. Entonces, hay una razón por la cual las personas hoy día no se entregan al Señor por completo, y es que dentro de nuestro corazón nosotros no creemos en Dios. Si nosotros creyéramos en Dios, nosotros estuviéramos todos los días leyendo su Biblia, todos los días tratando de servirle y dejando las cosas del mundo. Sin embargo, hoy día la gente quiere, para entregarle al Señor, le pone un requisito: Señor, si tú me muestras una señal. Esa es la más famosa. La gente hoy día quiere sentir a Dios, verlo, oírlo de alguna manera palpable, pero no quiere creer en Él de la forma que Él quiere que crea en Él. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Entonces, para abordar este problema de por qué la gente pide señales creyendo que eso es lo que le ayudará a entregarse completamente al Señor, quisiera que nos remontáramos hace 2900 años atrás, a la época del profeta Elías. El profeta Elías vivió en el reinado de Acab, cuando el reino se dividió, Israel arriba y Judá abajo. Acab reinaba en Israel y Josafat reinaba en Judá. Entonces, el pueblo en esa época vivía en un estado de tibieza. Y Elías va donde Acab y le dice: mira, Acab, convócame todo el pueblo que necesito darle un mensaje. Y Acab convoca a todo el pueblo, y ahí Elías hace una pregunta. ¿Quién me puede leer Primera de Reyes 28, 13, 18, 21? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí vemos que en el tiempo de Elías estaba pasando lo mismo que sucede ahora. La gente no quería decidirse por Baal, pero tampoco quería decidirse por Dios. Y cuando Elías hace la pregunta, ¿qué responde el pueblo? Nada. Entonces, Elías, para resolver este problema, él propone lo siguiente. Él le dice a los profetas de Baal: ustedes van a tener un becerro y yo tendré un becerro. Ustedes lo van a preparar para el sacrificio y yo también prepararé este becerro para el sacrificio. Y ambos clamaremos a nuestro Dios, y el Dios que respondiere, ese es Dios. Y los profetas de Baal dijeron: bien, vamos a hacerlo. Los primeros que intentaron esto fueron los profetas de Baal. Se quedaron horas y horas llamando a Baal: Baal, respóndenos, y nunca descendió el fuego. Elías incluso comenzó a reírse: hablen más duro, por si acaso está durmiendo. Pero Baal nunca respondió con fuego. Entonces vino el momento en que Elías le tocó clamar a Dios. Y en el momento en el que él clamó a Dios, en ese momento descendió fuego del cielo. ¿Y quién me pudiera leer ahora Primera de Reyes 18, 39? Dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, ¿qué ustedes pensarían? El pueblo estaba en estado de tibieza, vio el poder de Dios, ya ustedes dirán, se convirtieron. ¿Sí? No. ¿No se convirtieron? Bueno, no podría decir eso, pero no pasa eso. Eso es lo que la gente hoy día cree, que si ven un milagro del Señor, ellos se van a entregar de todo corazón al Señor, y eso no es así. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Elías, cuando el Señor hizo descender fuego del cielo, uno pensaría que las personas se convirtieron al Señor de todo corazón. Sin embargo, la historia nos muestra que no sucedió así. Incluso el mismo rey Acab, que estaba presente en ese momento, nunca se convirtió, y fue en el concilio celestial donde se determinó que Acab debía de morir.
porque por más que se le mostró, nunca tomó la decisión de convertirse al Señor. Entonces, eso nos muestra que por más que nosotros veamos, que se nos muestre los milagros que sean, ver un milagro no indica ni nos ayudará a que nosotros nos entreguemos al Señor de todo corazón. El que no quiera creer se le puede mostrar 1000 cosas y no va a querer entregarse al Señor de todo corazón. Y eso también lo podemos ver en el ministerio de Jesús. Jesús cuando vino aquí a la tierra, ¿cuántos milagros no hizo? Muchísimos. ¿Y cuánta gente no creyó en Jesús? Muchísima, muchísima. Entonces, eso queda, con esto quiero decirles que no busquemos las cosas que podamos palpar, porque eso no es lo que define la verdad, o sea, la verdadera creencia en Dios. El justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Este es un movimiento de fe, no de sentir. Entonces, como ya hemos visto, los milagros, las cosas que vemos, que sentimos, esas no son las cosas que nos ayudarán a entregarnos a Dios de todo corazón. Lo vimos con Elías, lo vimos con Jesús, le puedo mencionar un sinnúmero de cosas. De hecho, una creencia común es que las personas en la Biblia creyeron porque el Señor le mostraba milagros y no es así. Y para eso quisiera decirles que la Biblia abarca un periodo de 4000 años. La misma se escribió en un periodo de 1500 años por más de 40 autores inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, solo fue en 3 épocas de la historia donde el Señor hizo muchos milagros sorprendentes. Y de esas 3 épocas fue cuando el pueblo salió de Egipto hacia la tierra prometida con Moisés. Esa fue una. El segundo fue el ministerio de Elías y Eliseo. Y el tercero fue la vida de Jesús aquí en la tierra. Quitando esas 3 ocasiones, la gente vivía como usted y yo, sin ver esos milagros sorprendentes que le mostraban a la gente, abriéndose el mar, descendiendo fuego del cielo, curando a un ciego. Esos milagros la gente no lo veía, así como ustedes y yo. Y si ellos no lo veían y creían, ¿qué nos toca a nosotros? Creer sin ver. Ustedes pensarán, oh, Noé, que el Señor le habló, construyeme un arca. ¿Ustedes piensan que Noé construyó el arca de manera milagrosa? Por algo se tomó 120 años cortando madera y poniéndole en su lugar. Entonces, con eso quiero decirles que tenemos un mandamiento y es: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tenemos entonces la condición actual de la iglesia, que es que no se entrega al Señor de todo corazón y vive en un estado de tibieza. Hemos visto que la iglesia, por más que se le presenten milagros sorprendentes, eso no influirá a que se entregue al Señor por completo. Ahora bien, ¿qué son las cosas que influyen que una persona se entregue por completo al Señor? 3 cosas. 3. La primera es tomar la decisión. Muchos pensarán que tomar una decisión no es importante, pero es lo más importante. Por eso hay personas que desean ser cristianas, pero desear no es lo que te va a hacer ser cristiano. Cuando tú deseas, tú dejas que las cosas fluyan, pero las cosas fluyendo no se darán porque sí. Uno tiene que tomar la decisión de uno creer en el Señor. Por eso el Señor nos dio el libre albedrío. El Señor no obliga a nadie. Entonces, la primera cosa que debemos hacer para entregarnos a Dios es decidirlo. Esa es la primera. Quien no ha decidido, muchos pensarán que en el bautismo es donde se decide, pero no es en el bautismo donde se decide. Las personas deciden en la intimidad con Dios, cara a cara con el Señor en oración, diciéndole: Señor, entrego mi vida a ti, no sé lo que pasará, pero tú me guiarás. Esa es la primera, decidir. La segunda es crecer en la fe. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la fe? ¿Quién me pudiera leer Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de tú creer en Dios aunque no lo veas, aunque no lo sientas, y tener la certeza de que todo el que le busca de corazón recibirá el galardón, la vida eterna. Eso es la fe. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo yo consigo fe? ¿Hay una tienda de fe en la esquina?
No, no es así. ¿Quién me pudiera leer Romanos 10, 17? ¿Alguien lo tiene? 6, 17. Busque 10, 17 ahí. Y usted mismo léamelo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Exacto. Entonces, tenemos el primer paso para entregarnos a Dios por completo. El primer paso es tomar la decisión. Y el segundo es crecer en la fe, tener fe. Entonces, la manera en cómo conseguimos fe es leyendo la palabra de Dios. Entonces, una vez que tú decides entregarte al Señor de todo corazón, lo primero que tú vas a hacer después es ir a la palabra de Dios a crecer en la fe. Y una vez que tú creces en la fe, el tercer paso es dejarte guiar por el Espíritu Santo. Esos son los 3 pasos. Tú lo decides, vas a la palabra de Dios a buscar qué el Señor quiere decirte y luego te dejas guiar por el Espíritu Santo. Esos son los 3 pasos para toda persona que quiera entregarse a Dios de todo corazón. Y para aterrizarles esto un poco a la vida de alguien, quisiera contarles algo muy breve de mi vida. Uno predica lo que vive, ciertamente, y yo me he pasado mi vida entera en un estado de tibieza. Imagínense a alguien dentro y fuera de la iglesia haciendo todo lo que se hace afuera y todo lo que se hace adentro. Ese era yo, hasta el 2023, bueno, digamos que hasta el 2018, y luego hasta el 2023. Y hubo algo que el Señor permitió en mi vida que me hizo tomar la decisión. Y si ustedes lo quieren saber, vengan el miércoles, que también me toca predicar. Que ahí yo sí lo diré. Y eso que el Señor permitió que me ayudó a tomar la decisión, hasta ese momento yo no había entendido lo que era la vida cristiana. Yo pensaba que la vida cristiana era venir a la iglesia, participar e irme luego a hacer lo que me dé mi gana. Y no es así. Yo tampoco leía la Biblia y me creí el que más sabía de la Biblia, nunca habiéndome leído la Biblia completa ni una sola vez. Pero una vez que yo tomé la decisión, gracias a Dios, yo emprendí la tarea de leerme la Biblia completa. Eso fue lo primero. Y algo interesante es que yo no me la leí en un año, ni en 6 meses, ni en 3 meses. Me la leí en 4 años. O sea, eso, cuando uno está habituado a hacer las cosas de afuera, cuando uno quiere hacer las cosas de adentro, es difícil. Por eso uno necesita una decisión firme. Porque en el momento en el que tú te quieres acercar al Señor, ¿qué es lo primero que va a hacer Satanás? Que tú te devuelvas. Entonces, la primera vez que me la leí, duré 4 años en ese forcejeo, queriendo entregarme al Señor, pero el mundo y Satanás y los hábitos, en fin, 4 años duré. Pero fue en ese camino donde comencé a dejarme guiar por el Espíritu Santo. Comencé a guiarme por el Espíritu Santo y llegó un momento en el que yo por fin entendí la parábola del sembrador. Ustedes sabrán la parábola del sembrador, y es que el sembrador salió a sembrar y arrojó semillas. Una cayó en el camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. La que cayó en el camino, esa es los que escuchan la palabra de Dios, pero viene Satanás y se lo arrebata. La que cayó en pedregales, esa es en la que cae en el terreno rocoso, pero como no tiene profundidad de tierra, las dificultades de la vida y las pruebas hacen que pierda la fe y deja el evangelio. La tercera, que es la que me chocó a mí, es la que cae entre espinos. Y esas son las personas que están en el evangelio, pero ahogan el evangelio con los afanes, los placeres y las cosas de la vida. Esa es la semilla que me chocó a mí. ¿Por qué? Porque la razón por la que yo duré 4 años tratando de leer la palabra de Dios era porque mi vida todavía yo no había entregado todo al Señor. Yo seguía viendo películas, escuchando música impía, saliendo todos los días. En fin, cuando yo quería tener un momento con Dios, yo lo ahogaba con todas estas cosas del mundo, entonces no tenía ningún interés.
Entonces pasaban, un mes me leía parte de la Biblia, otro mes me desanimaba y pasaban 2 meses y no me la leía, pero volvía de nuevo porque ya yo había tomado mi decisión. Y esa es la importancia de la decisión, porque cuando tú tomas tu decisión, tú siempre te recuerdas de la decisión que tú tomaste. Tú dices, no, yo tomé esta decisión y esta es la decisión que yo voy a seguir, no importa lo que pase. Entonces, esas cosas fueron lo que me ayudó en el momento en el que yo caía, levantarme. Y el Señor me ayudaba a levantarme. Y fueron unos largos 4 años, pero al final, señores, miren dónde estoy. Y les puedo decir que la decisión tomarla es importante. Ir a la palabra de Dios es sumamente importante, ya que es el segundo paso. Y el tercero es dejarte guiar por el Espíritu Santo. Si yo no me hubiera dejado guiar por el Espíritu Santo, nunca hubiera entendido la parábola del sembrador. Nunca hubiera entendido que mi vida estaba siendo ahogada por el mundo, los placeres del mundo, los afanes de la vida, las cosas que hay allá afuera. Hay algunas cosas que son malas y otras cosas que son buenas, pero todo es el mundo. Cuando tú estás escuchando una música impía, tú no estás matando a nadie, sin embargo te estás matando a ti mismo. Porque son esas cosas principalmente las que te quitan el ánimo para tú querer leer entonces la palabra de Dios, venir a la iglesia, hablar a otros de Jesús. Cuando tú te juntas con amistades que no quieren saber de Jesús, tú a veces te sientes cohibido de tú hablarles. Entonces, esas son las cosas que todo el que quiera entregarse al Señor de todo corazón debe entender. Tomar la decisión, ir a la palabra de Dios y dejarse guiar por el Espíritu. Y para ir concluyendo, quisiera que... Patricio, tú eres el que tiene el último versículo, Jeremías. Jeremías 13:29 creo que es. Porque me amáis, No. detenidamente. Porque me busquéis de todo corazón. Ese. Ya se me fue. Bueno, el versículo es, y me buscaréis y me hallaréis cuando me busques de todo corazón, de todo vuestro corazón. Señores, ustedes pueden venir al grupo pequeño 1000 veces. Hasta que ustedes tomen la decisión, vayan a la palabra de Dios y se dejen guiar por el Espíritu, nunca van a crecer en la fe. Y eso yo lo viví mi vida entera. En el 2018 fue que yo tomé mi decisión. Fue una lucha de 4 largos años. Y en el 2023 es que yo dije, jamás ni nunca. Todas las cosas del mundo fuera y me entregué al Señor por completo. Ya si yo tengo un tiempo libre, ustedes me verán o escribiendo algo de la Biblia, o investigando algo de la Biblia, o leyendo algo de la Biblia, o hablando algo de la Biblia, o cantando algo. Yo canto malo, así que... o cantando algo de la Biblia, pero eso es lo que Dios quiere. El Señor dice en un lugar de la Escritura, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es tu cruz? Todos esos deseos que tú tienes del mundo, el querer todas las cosas del mundo, y al final todos esos deseos es simplemente una falta de fe. Tú quieres vivir el mundo por si acaso el cielo no existe, y el cielo sí existe, pero ¿cómo tú sabes que existe? Por fe, por fe, por fe. El justo por la fe vivirá.